grabación entonces. Bueno, vuelvo a repetirles, la página para entrar al Meet de Google es meet.google.com. Acá lo que les va a pedir en primera instancia es el nombre de la cuenta, que queden un liceo en el lugar. Una vez que se loguen, les va a permitir acá unirse o crear una reunión, ¿sí? Cuando crean una reunión, ustedes pueden crear con algún nombre en particular. Crean acá el nombre de la sala que ustedes quieran y le dan continuar. La particularidad que tiene, vamos a cambiar acá el diseño si vemos todos los integrantes, la particularidad que tiene el Meet de Google por sobre el Meetsheet es que los anfitriones de la sala tienen que ir aceptando a todos los usuarios que solicitan ingresar. No sé, Claudia, si querés salir y volver a ingresar, así les puedo mostrar cómo les aparece. ¿Ven? Acá les va a aparecer una pregunta, lo que pasa es que justo Claudia ya se había unido, entonces yo ya la había aceptado. Va a aparecer acá un cartelito con el nombre y el apellido de la persona que quiere ingresar y ustedes le van a tener que dar si lo aceptan o no. ¿Sí? Bueno, después acá tienen barras de opciones, acá en los tres puntitos, abajo a la derecha, es donde pueden comenzar o detener la grabación. Pau. Sí. Pau, silenciale el micrófono a Pequi, que le quedó abierto. Y estamos escuchando la conversación con Manoli. Yo estaba poniendo que silenciaran. Bien. Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, desde acá pueden comenzar la grabación o pararla cuando ustedes finalicen. La grabación de la clase básicamente es el audio de ustedes y el audio de todos los que participen, así como todo lo que ustedes compartan en su pantalla, ¿sí? O el resto de los integrantes que están presentes en la sala hablen o comparten sus propias pantallas, ¿sí? Esa grabación les va a quedar almacenada en la cuenta del Drive de la cátedra, de esa cuenta de Google que todos vamos a recibir en el transcurso de las próximas semanas, ¿sí? Es una cuenta oficial de la universidad. Ese video que queda almacenado en el Drive de esa cuenta es el que después comúnmente utilizamos para subir el link a la plataforma Moodle, como vamos a ver ahora en un ratito cuando Claudia comience con su explicación de lo que es el aula Moodle en particular. No tengo mucho más para comentarles de lo que sería el Meet. Acá hay una parte de chat en donde ustedes ya vieron que pueden ir escribiendo. Lo único que tiene en particular es que el chat es de todos. Todos los participantes ven todos los mensajes que se envían. No existe la posibilidad de enviar un mail
entre pares de personas, ¿sí? Yo mandarle un mail en particular a alguien es un chat de todos los presentes, ¿sí? Bien. No mucho más sobre el Meet. Pau, Sí. explicarles algo del diseño de la pantalla, porque solemos complicarnos con que a veces nos aparece algunas poquitas caritas y no todo el grupo, y cómo tenemos que hacer para tener esta pantalla en la que nos aparecen todos los participantes. Sí, igual todos no pueden aparecer porque tienen un mínimo de 16, así que más de 16 se complica. Pero bueno, acá en los 3 puntitos ustedes tienen esta opción de cambiar el diseño, donde acá si eligen esta, lo que están eligiendo es ver a los usuarios en la parte lateral a la derecha, y ahí sí tienen un scroll, ¿sí? La otra opción es la de ver así en mosaico, ¿sí? Donde van a ver en hasta 16 integrantes, 4x4, donde cada uno va a proyectar en esa pantallita, en ese cuadradito, lo que cada usuario está proyectando, si es su cámara o si está compartiendo su escritorio. Bueno, eso por un lado. Lo último que me queda es esta parte, que por ahí es lo más importante, este botón que dice, bueno, ahora me indica que estás presentando, pero básicamente es ese botón el que me permite compartir el escritorio de mi computadora, ¿sí? Las opciones que me permite compartir es toda la pantalla. Si uno comparte toda la pantalla, lo que sucede es que si va cambiando entre, no sé, imagínense el PowerPoint, o tienen un PDF abierto, o tienen una planilla Excel, ustedes al compartir la pantalla completa están compartiendo absolutamente todo. O sea que si ustedes pasan desde el PowerPoint al PDF, van a pasar de compartir el PowerPoint al PDF. Y si luego del PDF pasan al Excel, van a compartir el Excel, ¿sí? Si ustedes comparten la pantalla completa, entonces lo que el resto de los usuarios ven es exactamente lo que ustedes ven en sus pantallas, ¿sí? Y después hay un par de opciones más, que es el de compartir alguna ventana en particular, que ahí ustedes pueden elegir, la herramienta les da a elegir entre las ventanas que ustedes tienen abiertas, cuál es la que quieren compartir. Y después tienen la tercera opción de compartir alguna solapa en particular del Google Chrome. Así que bueno, esas son las tres posibilidades que tienen ustedes de compartir su pantalla. Obviamente los botones acá centrales son para mutear el micrófono, para cortar y para habilitar o deshabilitar su cámara web. A la parte izquierda, donde tienen el detalle de la reunión, ahí les da la información para unirse. Fíjense que tiene un botoncito de copiar los datos de acceso. Eso lo que hace es le copia en el portapapeles la dirección de la meeting, con lo cual ustedes pueden ir luego a escribir un mail o a publicarla en su aula Moodle, simplemente con botón derecho pegar, porque ya tienen copiada la dirección desde acá, ¿sí? Bueno, creo que nada más. ¿Vos, Marce, algo más que te acuerdes? Que sos más usuaria de Meet. No, Pau, me parece que no hay mucho más. Es bastante simple y básico. Si les parece, entonces pasamos a la parte de Moodle, ¿sí? Como ustedes saben, pueden entrar a la página de la sede, que es Unicem Eduard, y abajo a la izquierda yo les estoy compartiendo, así que si quieren vamos. Pau, sí. hay una consulta de Walter en el chat.
que dice si las grabaciones se pueden almacenar directamente en Drive o YouTube para después incrustarlas en Moodle. Walter, estás desaprobado. Lo dije hace un ratito. Las grabaciones quedan únicamente, digamos, quedan almacenadas en el Drive. Si vos las querés subir a YouTube, las podés subir a YouTube, pero directamente podés compartir el video en el Drive y ese link de cuando compartís un recurso en el Drive lo podés copiar en el Moodle. No sé si te respondí. O sea, se pueden hacer las dos cosas. O uno comparte el video directamente desde Google Drive, ¿sí? O sube el video a YouTube y lo que sube a Moodle es el link de YouTube. O sea, en el Moodle vas a subir o el link de YouTube o el link del recurso compartido en el Drive. Genial, Walter. Bueno, les estaba comentando el acceso al Moodle. Entran a la página de la sede. Acá abajo, a la derecha, tienen el aula virtual, ¿sí? Si quieren entrar directamente es moodle.quequén.unicen.edu.ar y acá, dependiendo de si es el ciclo inicial en ingeniería o la licenciatura en logística integral, ustedes van a tener que entrar a la que corresponda y después elegir la cátedra que les corresponde a ustedes, que entiendo que desde el área de informática de la sede les van a acercar los datos del curso de ustedes y los datos para que ustedes puedan acceder. Nosotros, si ustedes quieren ir entrando, hay dentro de la licenciatura en logística integral, hay un AE2, que es Aula Experimental 2, que si quieren pueden entrar. No sé si todos tienen usuario. Si no tienen usuario, Los tiene que pedir y los tiene que habilitar. sí. Si no tienen usuario, desde esta parte pueden crear una cuenta donde escriben su nombre de usuario, su contraseña, dirección de correo electrónico, nombre y apellido, y con eso crean una cuenta de usuario y les va a llegar al mail la confirmación de la creación de esa cuenta. Lo que sí, esa cuenta que creen no está asociada como profesor, ¿sí? Es una cuenta de estudiante la que ustedes pueden crear ahí. Con lo cual, sí o sí necesitan que la gente de informática los asigne como docentes. Entiendo que todos ya tienen usuario. Lo que puede suceder que no todos tengan los datos de acceso. Pero bueno, eso supongo, Marce, que se los podemos hacer llegar, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, sí. Bien. Porque si mal no recuerdo, en el primer cuatrimestre ya los chicos habían creado todos. Así que bueno, el que no tenga nos avisa y se los hacemos llegar. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces yo que ya tengo usuario de Moodle, simplemente con mi nombre de usuario y mi contraseña voy a acceder y ya estoy acá en el aula experimental 2, ¿sí? Que es en el que vamos a trabajar ahora con Claudia. Yo no puedo entrar en el 2. No estoy en la aula experimental solamente. No estoy en la 2. No me habilitaron. ¿No? ¿No? Voy a mirar, pero no. Estoy segura. Bueno, en la 1 entonces. En la 1, sí. AEM. Aula Experimental Moodle. No sé si la encontraron. Bueno, entra Raquel. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el trabajo en Moodle. Todo lo que ustedes van a ver ahora es
desde el punto de vista del profesor, ¿sí? Cómo se pueden habilitar las distintas partes y trabajar de esta forma. Perdón. Les voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Están viendo ustedes mi pantalla? Bien. Vamos a trabajar distintas partes. Vamos a trabajar distintas partes de la plataforma. La primera parte, cuando ustedes ingresan a la plataforma, tienen sus cursos, ¿no? Yo acá tengo 2 cursos, el aula experimental y la cátedra que estoy dando. Ustedes ingresan a cualquiera de las cátedras que están dando. Como primera medida, vamos a entrar a los ajustes del curso. ¿Qué hay en ajustes? Recuerden que el curso se lo van a asignar desde el área de sistemas de la unidad de enseñanza y ustedes van a poder ver los detalles que ellos ya cargaron. Nosotros acá, ¿qué tenemos? El nombre del curso, bueno, el nombre corto, qué tipo de curso es, hay distintas alternativas, se está mostrando en este momento, puede ser que no, hay fechas que en este caso no están habilitadas, porque era un curso para poder trabajar, pero ustedes tienen todos los datos del curso en este ajuste del curso. Lo más importante del curso de acá es el formato que va a tener el curso. Lo que se crea por defecto es que el curso se muestra con formato de temas, que ahora vamos a ver qué son los temas y cómo los trabajamos, ¿sí? Pero hay otros formatos de cursos, ¿no? Como el de una actividad única, lo vamos a dejar en temas, no vamos a cambiar eso. Y por ahora acá nada más de ajuste de cursos, ¿sí? No voy a modificar nada del curso, cancelo. Pero acá sí, algo del curso, en usuarios, yo acá en usuarios matriculados, al cliquear en usuarios matriculados, puedo ver la lista de mis alumnos. Estos son los alumnos del primer cuatrimestre. ¿Qué información me muestra? Bueno, la que ven acá. El correo, cuántos días hace que se conectó por última vez. Si tengo grupos formados, eso vamos a verlo de los grupos ahora inmediatamente, ¿sí? Y si está activo o no. Y yo acá, fíjense, puedo editar la matrícula del alumno, ¿sí? Este alumno está activo, puedo ver, me dice cuándo se matriculó este alumno, puedo ver la matrícula del alumno. Pero también tengo este iconito, este botón, que me permite dar de baja al alumno. Esto es en función de lo que les voy a comentar ahora que sigue, que es, a veces se matriculan alumnos cuando yo dejo la opción de automatriculación libre, puede ser que los alumnos se me matriculen alumnos que no corresponde que estén en mi cátedra. Y entonces los puedo dar de baja desde acá, ¿sí? A mí me pasó en el primer cuatrimestre que empecé a tener, como no los conocía, empecé a tener un conjunto de alumnos que, digamos, no tenía manera de saber quién era alumno de verdad y quién no. ¿Qué hice en su momento? Comparé con Ciu Guaraní la lista de alumnos que están matriculados realmente en mi materia, cotejé esta lista con los alumnos que tenía matriculados
en Moodle. Y bueno, luego hice depuración. Ahora les cuento algunas otras cositas que hice antes de liquidarlos, por supuesto. Les mandé un mensaje que me dijeran por qué habían ingresado al aula, por qué se habían matriculado, y bueno, previa conversación, los di de baja, a los que no correspondía, los di de baja. Veniendo acá a métodos de matriculación, yo tengo acá, ¿sí? Sí. Aquí puedo seleccionar, poner una clave de matriculación, ¿sí? Dice permitir nuevas matriculaciones, sí, dejo que se inscriban, pero le pongo una clave de matriculación. Entonces yo puedo elegir algún método de comunicación con los alumnos para mandarles esta pequeña contraseña que al momento de matricularse tienen que tener la contraseña y entonces no cualquier alumno puede matricularse en mi aula, ¿sí? Es una buena alternativa para evitar malos entendidos o que gente se matricule sin, digamos, ¿por qué? Porque cuando armamos cuestionarios, cuando armamos evaluaciones, todos los alumnos tienen derecho a entrar, a poder bajar los archivos, a poder rendir examen, y si realmente usamos la potencialidad de la herramienta, cuando los alumnos rinden y nosotros corregimos y se guardan las notas y se hacen ciertas estadísticas, voy a tener alumnos que no están respondiendo mis cuestionarios o que no corresponde que estén ahí. Entonces, esta sería una buena alternativa de insertarle una pequeña contraseña y entonces el alumno se puede matricular siempre y cuando tenga la contraseña, ¿sí? Bien. Y después los grupos. Si bien la necesidad de los grupos por ahí va a aparecer después o podemos ver de qué se trata, si yo tuviera actividades que implican que haya entregas grupales o que mis trabajos van a ser resueltos en forma grupal, yo puedo definir grupos en el área acá de grupos, siempre dentro de usuarios. ¿Ven? Yo acá tengo un grupo creado. Este grupo 1, estos son los estudiantes que están incluidos en este grupo. ¿Cómo se crea un grupo? Sí. Crear grupo. Vamos a crear, usando la imaginación, el grupo 2. ¿Sí? No le voy a poner. Puedo escribir, puedo usar claves de matriculación, puedo escribir una pequeña descripción del grupo, si quiero, digamos, de qué se trata, o quiénes están incluidos, por qué. Eso queda para completar. Cuando creo el grupo, nada más hasta ahí llegamos, se crea. Acá me está diciendo que tiene 0 integrantes. Entonces, posicionado en el grupo, pongo agregar o quitar usuarios y de esta ventana, por ejemplo, vamos a poner a Bertoldi, le agrego al grupo y a esta otra persona le agrego al grupo. Cuando termino, ¿sí? Regresar a los grupos, automáticamente tengo un nuevo grupo que tiene 2 integrantes y que de la pantalla del lado de derecha puedo ver quiénes son sus integrantes. Lo mismo si pico sobre el grupo. No. Así. Lo de los grupos puede ser útil para la entrega de tareas y demás, que después vamos a ver cómo configuramos las entregas. Podemos configurar que entrega un solo representante del grupo,
o que todos tienen que entregar, ¿sí? Eso después vamos a verlo en las tareas. De la parte de usuarios, estas serían las herramientas principales: los usuarios matriculados, el método que voy a elegir para matriculación y los grupos, si es que quiero definir grupos. Con esta parte terminamos la parte de ajustes del curso generales. También acá, sin ir a la ventana de abajo, si elijo participantes, me muestra la lista de participantes del grupo, ¿sí? Y con las mismas alternativas. Puedo darlo de baja, puedo configurar su matriculación, puedo estudiar, puedo mandarle un mensajito si quiero. Fíjense que acá abajo, después de toda la lista, si yo selecciono, por ejemplo, un alumno, acá puedo elegir enviar mensaje, agregar una nueva nota. Agregar notas son notas para nosotros, notas personales que podemos escribir sobre el alumno, ¿sí? Y acá le puedo enviar un mensaje. También mensaje está aquí arriba. Acá me muestra el menú de mensaje y yo puedo elegir cualquier alumno para mandarle un mensaje. Esto, lo que pasa es que en mensajería aquí me muestra a quienes les estuve mandando mensajes yo, que son mis alumnos de arquitectura y sistemas, ¿sí? Pero también puedo elegir para mandar mensajes desde la otra ventana. Acá se abre tipo conversación, ¿ven? Acá se ven los distintos mensajes que yo fui teniendo con ese alumno. Por ejemplo, este alumno era uno de los que yo tenía como alumno, ¿ven? Y entonces yo le mandé, me dice que no es alumno y que había ingresado porque quería ver cómo era la plataforma. Entonces lo di de baja. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? No, por ahí lo de descargar el listado de alumnos. Desde acá. En vez de enviar un mensaje, puedes descargar. Si lo seleccionas todos. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué me decías? Lo de seleccionar todos los usuarios. Ah, sí. Y descargar un Excel, un archivo Excel como para tener el listado de alumnos. Ah. ¿Se escuchó lo que dijo Paula? Seleccionar todos. Sí, sí. Bien. Y se puede descargar como un archivo. Entre las opciones que estaban acá abajo, siempre están acá abajo las opciones para poder trabajar con la lista de alumnos, ¿sí? ¿Ven? Acá, por ejemplo, puedo editar las matrículas de los usuarios que seleccioné o eliminar las matrículas. Y también descargarlo como Excel, como la lista de contactos del celular, que sería esta alternativa. Bien, ¿algo más? Que yo recuerde. Bueno, bien, vamos ahora a organizar nuestra materia. Como ustedes pueden ver ahora, así es como se ve la cátedra, ¿sí? Yo acá tengo algo que no está mostrado a los alumnos. Cargué un material que no lo estoy mostrando todavía. Esto sí está visible, esto está visible, esto no se está mostrando a los alumnos todavía. Yo puedo elegir en el momento que voy a mostrar cualquiera de los materiales que voy a subir. O sea, puedo ir trabajando y eligiendo la opción de no mostrar, sigue oculto hasta que decida mostrarlo. Pero ¿cómo empiezo a trabajar? Tengo
un tema que se llama introducción, ven que acá tengo un tema 2. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos hablando de la configuración del curso, de los ajustes del curso, estaba con formato de temas? Entonces yo dentro de los temas puedo ir cargando distintos recursos. Se llaman así, recursos. Pero para comenzar a trabajar, yo necesito activar la edición, que lo puedo hacer desde acá y también puedo hacerlo desde aquí. Tiene exactamente el mismo efecto. Entonces, cuando yo activo edición, cambia mi aspecto y de cada uno de los temas me aparece esta alternativa. Yo puedo agregar una actividad o un recurso y aquí está la posibilidad de ocultarlo, que es lo que les decía hoy, que lo que estoy haciendo no se va a ver, ¿sí? De duplicar un tema o de borrar. Son los dos elementos más importantes que utilizamos desde el editar. Podemos editar los ajustes del tema o ocultar o borrar. Cuando lo oculto, por ejemplo, vamos a mirar uno que está oculto. Vamos a mirar uno que esté oculto. Me aparece la opción de mostrar. Todo lo que está oculto no está siendo visto por los estudiantes. Si compartimos la cátedra con otro profesor, sí, los docentes del curso ven todo. Bien, vamos a empezar a trabajar con un tema nuevo. Vamos a crear un tema. Vamos a editar los ajustes de este tema. Normalmente dice tema 1, tema 2, tema 3. Aquí, si yo quiero cambiarlo, fíjense que me da el logo de prohibido porque no lo puedo cambiar. Tengo que elegir personalizar para poder elegir uno nuevo. Voy a hacer un tema. Puedo escribir algo. ¿Sí? En la descripción y guardamos los cambios. No hay otra cosa más que modificar pero fíjense que ya no aparece más tema 2, ahora aparece práctico número 2. Y acá es donde empezamos a agregarle los distintos recursos o actividades que nosotros pretendamos a este tema. Recuerden que tuvimos que activar la edición para poder estar en condiciones de hacer esto. Bien. Nosotros vamos a empezar por los recursos, que son los más sencillos, que sería archivo, ¿sí? Voy a agregar un archivo, vamos a agregarlo. Obligatoriamente tengo que ponerle un nombre para este archivo que voy a subir. Vamos a poner instructivo y aquí, ahí va el nombre, aquí en esta parte. Y en esta ventana es donde yo selecciono los archivos que quiero subir. Añadir fichero. Habría que ver dónde tienen ustedes cargados los archivos. Por ahí ya estaban cargados en plataforma o los estuvieron usando. Pero si no, seleccionar archivo para poder seleccionar desde la máquina.
Y, a ver, ¿qué puedo subir? Trabajo práctico número 2, 19. Subir este archivo. Y prácticamente hemos terminado. En apariencia, mostrar está en automático y podemos elegir si queremos que muestre el tipo de archivo, el tamaño, pero la verdad es que no tiene más ciencia que esto. Restricciones de acceso no hay, pero se pueden añadir restricciones por fecha, ¿sí? O a un grupo, por ejemplo, ¿sí? de alumnos para poder... Pero normalmente cuando estamos publicando un archivo es para todos. Guardar cambios y regresar al curso. Y ahora, como pueden ver, dentro del tema práctico número 2, agregué un archivo. ¿Sí? Si hacen clic sobre él, lo muestra. Bueno, puede pasar que me salí de la plataforma. Bien. Aquí, fíjense que me dice que puedo editar el título, o sea, puedo cambiar esta descripción. Pero si hubiera alguna otra cuestión que quiero editar, vamos a editar ajustes y volvemos a la misma pantalla. Podemos cambiar el archivo, o sea, alguna cuestión que queramos cambiar. Nos equivocamos de archivo para subir, lo cambiamos. Bien. Cancelar. Bueno, vamos a seguir agregando otro recurso. Una carpeta. ¿Sí? El recurso carpeta, puedo cargar una carpeta completa con archivos. También se puede subir un archivo comprimido. No tiene mayores diferencias que si estoy subiendo un archivo. Tengo que poner un nombre, ¿sí? Y acá subo todos los archivos que quiero cargar, o subo la carpeta. Si ya la tengo preparada, subo la carpeta completa desde el dispositivo de almacenamiento que lo tenga. Donde tenga guardada la carpeta, ahí lo subimos. Y también puede ser un archivo zipeado, o sea, un archivo comprimido. Pero no tiene diferencia con prácticamente con subir un solo archivo. Bien. Otra de las actividades, de los recursos que puedo subir es una dirección URL, ¿sí? Eso es, vamos a agregar, ¿sí? Acá pongo el nombre como todo, página a visitar. Eso podemos utilizar para compartir los videos de las grabaciones. Seleccionamos acá el enlace, o sea, tenemos que, cargador URL,
Y acá escribimos la URL que, como dijo Paula, pueden copiar y una vez que la tienen, la pegan acá y le ponen, y bueno, usan descargar y va a cargar una URL. Yo creo que tengo una, no voy a cargar otra. Tengo una ya cargada en uno de los temas. A ver. No, tenía acá. Sí, aquí. Vamos a editarla. Así la vemos como estaba. Esta es la URL, que la copié y la pegué, y con el mismo nombre, y eso me permite acceder a una dirección que, como dice Paula, puede ser la grabación de la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se perdió? El efecto sería este. Me lleva a la página que yo haya cargado. Bueno, voy a cometer el mismo error. ¿Se entiende cómo vamos hasta acá? Sí, no veo. Bien. Vuelvo. Porque ahora vienen las herramientas un poquito más pesadas de completar y que tenemos que empezar a trabajar. Uno de los elementos que podemos agregar, que no está dentro de los recursos, que son los que están aquí abajo, son las actividades que son las que tengo acá arriba. No vamos a trabajar con todas, pero vamos a trabajar por ahí las más importantes. Bueno, un foro. Un foro, ¿saben qué es? Una manera de comunicarnos con los alumnos que no es una forma que no implica presencialidad de las partes en simultáneo. O sea, yo puedo escribir en el foro, puedo crear temas y esos temas van dando lugar a debate y dentro del debate los alumnos van participando. Entonces yo puedo insertar dentro de mi plataforma un foro, ¿sí? Donde puede ser una única discusión y todos participan. Puede ser que no, que yo pueda permitir crear distintos temas, con lo cual cada uno va participando del tema que quiere. Puede ser que haya una obligación de parte del alumno de participar, por ejemplo, que tenga que participar para poder ver lo que los otros escribieron, ¿sí? Ahí se puede permitir que se adjunten archivos en el foro. Cuando yo creo el foro, elijo todas estas opciones. Agrego un foro. Si tenemos que poner un nombre, se puede escribir una descripción en el foro. La descripción siempre es un texto que generalmente aparece como explicativo de la herramienta que se está insertando, ¿no? Y va a aparecer inmediatamente debajo. Aquí, ¿ven? Se puede se puede elegir qué tipo de foro vamos a insertar. Ven, dice foro para uso general,
cada persona va a plantear un tema, cada uno crea un tema diferente, que aparezca con formato de blog, de tipo pregunta y respuesta o debate sencillo. Ustedes pueden elegir, nosotros normalmente, yo los que agregué, los puse para uso general, pero eso nos va a permitir agregar temas de discusión y demás, o sea, no es un foro cerrado, ¿sí? Bueno, después hay distintas alternativas con respecto a lo que voy a permitir que se cargue en el foro. Por ejemplo, si voy a permitir que se carguen archivos adjuntos, si esos archivos van a tener un tamaño máximo, puedo achicar todo lo que quiera para que no suban archivos demasiado pesados. ¿Cuántos archivos adjuntos voy a admitir que se puedan cargar? Y bueno, si van a mostrar en un número de palabras. Acá, sí, suscripción y seguimiento. Esta, que dice suscripción opcional, puede ser que sea con suscripción forzosa. Eso es con respecto a cómo queremos que nuestros alumnos ingresen al foro, ¿sí? Si no participo, o sea, si yo dejo en suscripción opcional, no sucede nada porque el alumno ingresa a los alumnos que quieren, ¿sí? En el caso de bloqueo de discusión, hay un par de cosas. Si yo elijo que se van a bloquear las discusiones, puedo elegir en cuánto tiempo voy a bloquear las discusiones en este curso. Pero lo que sí es importante, parece a mí, cuando yo voy a habilitar el bloqueo, puedo bloquear a los alumnos, ¿sí? Un día, 2 días, pero aquí si yo bloqueo 2 días, puedo elegir un umbral de mensajes de bloqueo, porque, por ejemplo, si tengo algún participante que envía mensajes, muchos mensajes, y yo quiero decir, no, bueno, no más de tantos mensajes voy a permitir, ahí este es el lugar, ¿sí? Normalmente todo esto no se usa, pero bueno, existe como parte de las características del foro. Fíjense, una cosa que no la dije, acá abajo de cada uno de los títulos, el signito de pregunta nos dice que nos da una pequeña ayuda y a veces es bastante útil. Yo no se los había mostrado, ¿sí? Pero ven que dice bloquear discusiones después de determinado tiempo de inactividad. Esto es periodo de tiempo para bloqueo. Yo bloqueo 2 días, ¿ves? Dice aquí, se puede impedir que los estudiantes puedan publicar más aportaciones que las especificadas por un número determinado dentro de un periodo de tiempo. Los usuarios con el permiso, bueno, están exentos de esta limitación. Eso seríamos los propietarios. Nada, pues. Bien. No voy a añadir restricciones. ¿Alguna cosa más de foro? Lo agrego a este para probarlo. Bien. Aquí, este es el aspecto del foro. ¿Vas a escribir vos en el foro? Bien. Paula ahora va a escribir en el foro. Así lo podemos ver. Como yo no escribí nada, Paula va a agregar un tema dentro del foro.
Paula planteó el tema pregunta, ¿sí? Yo voy a entrar al tema pregunta, me pone que no entiende la pregunta 1, profe, entonces yo le voy a responder. Tenés que leer la página 7 del libro. Y ahora al fondo. Entonces ahora, ven, aparece, Paula participó, yo respondí a la pregunta de Paula y podemos seguir, cada uno puede seguir con estos enlaces que tienen acá en la parte inferior, podemos seguir responder, puede editar, se puede seguir respondiendo y todos los alumnos que están en la materia pueden participar del foro y van leyendo todas las entradas de este foro. De la manera que lo pusimos, todos pueden leer todas las entradas al foro. ¿Puedo? Sí, ¿alguien quería hacer una consulta? Estás muteada, Candelaria. Perdón, ahí está. Ajá. Cuando nosotros empezamos la cursada, hicimos una actividad obligatoria para que usen el foro, para que se empiecen a acostumbrar a usarlo. Y las primeras veces nos pasaba esto, que los chicos intervenían con la palabra consulta, pregunta, duda. En cambio, después se fueron dando cuenta que si ellos ponían, por ejemplo, ejercicio 8 de la página 7, no sé, entonces los que tenían dudas sobre ese mismo ejercicio recurrían a ese sector del foro. O sea, respondían en el mismo tópico. Entonces el aprovechamiento del foro, la verdad que a nosotros exponencialmente se nos puso activo. Porque entonces hay como un tópico por cada consulta, y entonces si a uno le surge luego esa duda, interviene desde ese lugar. Era un aporte nada más, pero a nosotros nos resultó. Sí, muy bueno el aporte, porque así eso nos va dando la pauta de cómo se puede ir desarrollando el foro. Y este tipo de foro que elegimos, que era el que viene por defecto en realidad, me permite trabajar de esa manera como vos decís, Candelaria. Bien. Ahora, ¿alguna pregunta más sobre foro? Bien, seguimos entonces con el cuestionario, que por ahí es el tema grosso de la plataforma. Para empezar a crear un cuestionario que va a ser respondido por los alumnos, lo que sí se necesita, en realidad yo recomiendo empezar por eso, es crear las preguntas que uno va a subir al cuestionario. Y para eso vamos a ver qué tipos de preguntas podemos elegir, ¿sí? Yo estoy en el aula de experimental de Moodle, vengo aquí abajo, vamos a administrar el curso y vengo a bancos de preguntas. Bancos de preguntas. Dentro de bancos de preguntas, quiero mirarlo acá abajo. Dentro de banco de preguntas me aparecen dos cosas muy importantes. En preguntas voy a poder crear, borrar, modificar
las preguntas que tenga hechas. Pero las categorías, es importante empezar por categorías. ¿Por qué? Porque sí, las puedo mover, se pueden mover las preguntas del lugar. Pero si nosotros empezamos a organizar las preguntas por distintas categorías, eso nos va a facilitar trabajar con los cuestionarios. Porque yo puedo elegir, por ejemplo, al azar, las preguntas de un determinado cuestionario. Yo puedo decidir que cargué 10 preguntas en una categoría, pero el cuestionario va a tener 5 preguntas cargadas al azar. De esas 10, tiene que elegir 5. De esa manera, a los alumnos le van tocando distintas preguntas y inclusive hasta en el orden al azar. Entonces, yo tengo que administrar mis categorías. Todas las cátedras tienen una categoría general que es la de por defecto y el nombre de nuestra cátedra. Yo acá creé una categoría que se llama primer tema, que la puedo borrar si quiero, pero si quiero añadir una categoría, me tengo que fijar a dónde la voy a ubicar, porque se pueden establecer jerarquía en las categorías. O sea, yo acá puedo ponerle a primer tema una subcategoría. Si no, cuando la categoría padre, la que ponga acá, que puede ser segundo tema, va a quedar a la par de primer categoría, porque está dentro de la misma. Pero si yo elijo una nueva categoría, ¿sí? No quiero ir a banco de preguntas, quiero crear categorías. Acá voy a crear una categoría dentro de primer tema. Quiero que vean cómo queda. Dentro de primer tema tengo otra categoría más. Bien. Ahora voy a crear preguntas. ¿Cuándo voy a crear una pregunta? ¿Sí? Bueno, tengo que fijarme dentro de qué categoría la voy a crear. Yo tengo vacía primer tema, no la creé. Tengo todas mis preguntas acá. ¿Ven? Acá me aparece la lista de preguntas que yo tengo cargadas en el banco de preguntas de la categoría por defecto. Pero también podría, uno, ¿ves? Que dice ahora, primer tema tiene una pregunta, porque la moví. O sea, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que si yo creo una pregunta en la categoría equivocada, no es que queda ahí, la tengo que borrar, la puedo cambiar. Esta pregunta 1 desapareció de la categoría principal. ¿Ven? Acá no está más, acá, la moví. De todas maneras, se pueden duplicar las preguntas, borrar o editar. Yo les voy a ir mostrando distintas alternativas de preguntas. No usamos todas, ustedes por ahí pueden ir investigando algunas otras categorías. Vamos a crear una nueva pregunta en el tema 1. Tema 1, creamos una pregunta y acá vienen
las alternativas de los distintos tipos de preguntas. Yo puedo escribir una alternativa de opción múltiple, una de verdadero o falso, bueno, hay de emparejamiento, de respuesta corta, numérica, ensayo. No vamos a mostrar todas, pero creo que si ustedes más o menos van entendiendo las básicas, pueden probar las otras. Es bastante útil la ayuda que tiene. Opción múltiple. Agregamos. La categoría es la que ya elegí, pero de todas maneras podría cambiarla en este momento. El nombre de la pregunta es ese título que aparece en el banco de preguntas en la lista. ¿Sí? Podría ser pregunta 1. Ya tenía una pregunta. Ponerle pregunta 2. Aquí es donde va la pregunta propiamente dicha. Lo que vamos a preguntar. ¿Sí? ¿Qué podemos preguntar? La representación. Que no está. Me podría haber traído así. Del 83. Bien. Esa es mi pregunta. La puntuación por defecto es la puntuación que le vamos a dar a esa pregunta, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, lo que uno elija. La retroalimentación general es cuando el alumno responda, lo que nosotros escribamos acá le va a servir de retroalimentación a su respuesta. Alguna cuestión general. Acá es donde tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué dije consideraciones generales hoy. Acá tenemos que ser cuidadosos, porque puede ser que sea de una sola respuesta o que dentro de las opciones que le vamos a presentar haya más de una respuesta correcta, ¿sí? El tilde barajar respuestas, quiere decir que cuando se va presentando el cuestionario a los alumnos, las respuestas se ordenan al azar. No siempre la elección 1 es la opción A y la elección 2 es la opción B, ¿sí? Va a mostrar al azar. ¿Y cómo queremos que enumere nuestras elecciones? A, B, C. Bien. Acá es donde vamos a escribir la elección número 1. 83. 103. Esta es la respuesta verdadera. Pero acuérdense que no importa porque como las ordena al azar, va a aparecer en cualquier posición. Y la que es verdadera, le voy a poner la calificación que le corresponde. Como yo elegí que una sola respuesta era la verdadera, una sola de las alternativas es la que va a tener el 100% de la calificación. Si hubiera más de una alternativa, es por eso que me permite elegir distintos porcentajes, de acuerdo a la cantidad de opciones que planteamos y cuántas sean verdaderas. 125, y no tiene calificación, no va a tener ninguna. Y ustedes dirán, fíjense que tengo para 5 alternativas. ¿Qué pasa si yo quisiera poner más alternativas? Puedo agregar espacios en blanco para 3 opciones más. Lo que sí tengan presente es que por más que haya 5 opciones acá, cuando se presenta la pregunta, solo aparece en la cantidad que nosotros completamos.
sea, si dimos 4 alternativas, son 4 las opciones que aparecen, no es que aparece alguna opción en blanco. Fíjense que acá aparece otra vez la palabra retroalimentación. Este es el mensajito que le va a aparecer al alumno si elige esta respuesta. Lo otro era una retroalimentación general. Esto es la retroalimentación, por ejemplo, si está bien, la respuesta está bien, bueno, muy bien. Pero tal vez, si eligió esta que está mal, queremos darle algún tipo de mensaje como para que piense. Bueno, es retroalimentación, ¿sí? Esta es particular de cada una de las respuestas, ¿sí? La otra es general de la pregunta. En múltiples intentos podemos permitirle, ¿sí? Le voy a dar más de un intento y que cada vez que intente le voy descontando algún porcentaje de la nota, ¿sí? Por eso dice penalización por cada intento, ¿sí? Y le podemos escribir acá donde dice pista 1, como se equivocó, algún tipo de pista, ¿sí? Si le queremos dar porque se equivocó. Esta parte por ahí es la más importante. Si voy a permitir que intente más de una vez o no. ¿Alguna pregunta? Si yo le elijo acá el 100%, no le voy a dejar que haga intento. De todas maneras, van las opciones del cuestionario. Bien. Cuando termine de cargarle mi pregunta, guardo los cambios. Y ya me quedó mi pregunta de opción múltiple. Si quiero modificar, este es el botón que me permite acceder otra vez a mi pregunta y me equivoqué en alguna cuestión, quiero cargar una respuesta más, lo que sea, se puede volver a editar la pregunta. O no terminé. Y otra opción interesante es este botón que hay aquí, que me permite duplicar la pregunta. Supónganse que hubiera preguntas parecidas, yo puedo duplicar mi pregunta, aparece en pregunta 1, copia, podría ser pregunta 3, y, bueno, me equivoqué, elegí la fecha de nacimiento del general San Martín. Bueno, la dejo. Y tengo, guardo los cambios, tengo una nueva pregunta en base a una original, porque la dupliqué y la puedo modificar, ¿sí? Y si no la quiero más, obviamente, ese es el botón para eliminar la pregunta. Bien. ¿Sí? Vamos a crear otra pregunta. La pregunta de verdadero o falso. ¿Sí? Mismo. Nombre de la pregunta, el enunciado y aquí, a diferencia del caso anterior, ¿cuál es la respuesta correcta? Si es falso o si es verdadero. No tiene otra alternativa. Y aquí estaría la retroalimentación. Bueno, si la respuesta es verdadero, si la respuesta es falso. Y acá tenemos lo de múltiples intentos. Bueno, la penalización aquí es 1 completo porque si no es verdadero o falso. No hay muchas cosas para pensar. ¿Sí? Esta es más sencilla que las de opción múltiple.
Simplemente tenemos que escribir cuál es la respuesta correcta, si es verdadero o es falso. Otro tipo de pregunta es la de respuesta corta. ¿Sí? Binario. Sí, iba a ser un binario. Trece. Esta pregunta es 0, 0. ese. No, 10. Sí, ¿no? 13. Sí, sí, ¿no? 1, 1, 0, 1. Bien. Esta es la representación. Esta va a tener el 100% de la respuesta, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tuviera un alumno que me escribe en respuesta corta 0, 1, 1, 0, 1, o sea, usó un dígito más delante, esa respuesta también estaría bien. Entonces, yo puedo cargar 1, 2 o 3 respuestas y darle la calificación completa a esas respuestas, ¿sí? Entonces, si contesta la primera respuesta, le va a dar el 100% de la pregunta. Pero también si me carga la respuesta, esta respuesta 2, que estaría bien en principio, solamente que usa 5 dígitos en vez de 4, también está bien. Entonces, puedo hacer con respuesta corta. La comparación que hace la plataforma tiene que ser idéntica la respuesta que escribe el alumno con las respuestas que cargamos nosotros. Entonces, puede ser que si la respuesta es una sola palabra o dos, ¿sí? Y que podamos acotar la respuesta del alumno, en vez de hacerlo multiple choice, que tenga que escribir. Yo, por ejemplo, en mi cátedra, lo que hicimos para que ellos fueran ensayando con cuestionario y demás, las respuestas de algunos ejercicios, que eran numéricas, pero no en sistema decimal, les cargué las preguntas y ellos me mandaban sus respuestas en respuesta corta. Entonces, el mismo sistema les decía si estaba bien o no, ¿sí? Y después, cuando corrija el cuestionario, les cuento qué podemos hacer con este tipo de preguntas también. O sea que tenemos alternativas. Aunque el alumno no haya escrito exactamente lo que nosotros esperábamos y el cuestionario la corrigió como mal, nosotros podemos revertir esa calificación. Podemos mirarlo y chequearlo. Bien, podemos cargar más respuestas, ¿sí? Y le damos el porcentaje de calificación, lo que corresponde a cada respuesta. Podemos agregar más respuestas. No hay ningún problema. Lo mismo con los múltiples intentos. Lo mismo que los casos anteriores. Guardamos los cambios y tengo una pregunta de respuesta corta. Bien, seguimos agregando preguntas. Numérica. Esta me permite, voy a mostrar, porque me deja que la respuesta que se carga sea numérica
y puedo manipular inclusive cierto margen de error en esas respuestas. En el caso anterior, que era el número binario, no la podía cargar por este lugar. ¿Sí? Mismo, nombre de la pregunta. Bien, cargamos la pregunta. Me olvidé de decirlo en el caso anterior, pero todas las preguntas tienen su puntuación por defecto. Bien, vamos a cargar la respuesta. ¿Alguien escribió algo? No estoy viendo. 60, ¿no? Y aquí es donde yo puedo escribir el error que estoy dispuesto a aceptar, el margen de error que estoy dispuesto a aceptar con respecto a la respuesta que me dé el alumno, ¿sí? Bueno, acuérdense de ponerle la calificación, retendí el 100%. En este lugar es donde yo puedo decir, bueno, puedo aceptarlo con un error de 2 kilómetros por hora sería. Vemos acá, también, lo mismo que en el caso anterior, yo puedo cargar varias respuestas, ¿sí? Pero, vamos a seguir acá abajo, tratamiento de unidades, acá viene. Acá viene que dice, no se emplean, ¿sí? Pero se debe indicar la unidad y se va a tener en cuenta en la calificación. Las unidades son opcionales, ¿sí? Y si debo indicar la unidad, fíjense que abajo voy a tener si le voy a dar penalización cuando omita las unidades. Acá podemos elegir cómo van a ser presentadas las unidades, si es en una selección múltiple, si lo va a elegir, lo va a escribir, o si va a estar en un menú emergente. ¿Sí? Si está en un menú emergente, a la derecha, a la izquierda, en este caso sería la derecha. Y acá van las unidades. ¿Sí? Fíjense que este es el 1. Se me llevo para arriba. Acá tenemos la otra unidad y qué multiplicador tiene con respecto a la unidad base que yo usé, que en este caso son kilómetros por hora. Ustedes pueden poner, por ejemplo, metros por segundo y hay que ver qué multiplicador es el que le corresponde si hubiese, comparando metros por segundo a kilómetros por hora. Como yo cargué 60 nada más, dejo kilómetros por hora. Pero se puede cambiar la unidad. Y acá es donde va, cuál es el multiplicador. Fíjense que acá dice 1, porque es kilómetros por hora, y aquí tendríamos que poner el número que corresponde si utilizo otra unidad. Los que están en física lo van a poder cambiar. Guardamos los cambios. Creo que no me olvidé nada de hacer. Sí, ya. Hago un ensayo. Pregunta de ensayo. La última, no hago más preguntas.
Vamos a hacer una pregunta de ensayo. Esta es fácil de agregar porque nosotros agregamos la pregunta. No voy a escribir nada. Cargo una pregunta. Como es de ensayo, el alumno tiene que escribir, ¿sí? Lo importante de las preguntas de ensayo es cómo va a ser el formato de la respuesta. O sea, si va a ser tipo un editor HTML, que es como una ventana de navegación, o texto sin formato, si vamos a permitirle escribir. Si es necesario que el alumno escriba un texto o el texto es opcional, porque puede ser, fíjense que acá le doy la cantidad de líneas que voy a permitir que escriba, y acá viene una alternativa que es la de permitir archivos adjuntos. Puede ser que para responder esta pregunta me mande un archivo de cualquier tipo. Si voy a permitir, puedo elegir cuántos. 1. Los archivos adjuntos son opcionales. En este caso, como si yo dejo esta respuesta, esta pregunta así, el alumno puede escribir, ¿sí? Así, puede escribir hasta 15 líneas, le estoy permitiendo, o puede responderme con un archivo adjunto, ¿sí? Un archivo adjunto. Hay igual un límite, la plataforma tiene un límite de 10 megas por archivo adjunto. Y acá puedo elegir si quiero que el archivo sea PDF, o una foto, JPG o lo que sea. Pero esta es la parte importante de la pregunta tipo ensayo. El alumno escribe la respuesta en alguna de las dos alternativas. Es una pregunta si me queda, para que lo podamos ver. Algo tenga que ver. Así, a veces cortita. Bien. Bueno, tengo un banco de preguntas que las puse en primer tema. Son las preguntas que creé acá. Naturalmente ordena las preguntas no como las vamos cargando, sino por categoría. Las de ensayo quedan primera. Vamos a hacer un cuestionario. Vamos a nuestros temas. Le voy a agregar un cuestionario a mi práctico número 2. Bien. En temporalización del cuestionario. Aquí es donde vamos a decir cuándo vamos a habilitar que se abra el cuestionario. Fecha y horario. Yo ahora le voy a poner acá de las 20.
de hoy se va a cerrar para 21:30. ¿Sí? Le vamos a habilitar, si bien el cuestionario puede estar abierto, como en este caso, 1 hora y media, yo habilito 30 minutos, o sea, el alumno puede empezar el cuestionario entre las 20 y 21:30, pero en el momento que empieza su intento, tiene 30 minutos. Cumplido ese plazo, se cierra el cuestionario y si no lo envió, perdió. Acá se deja con el envío se realiza automáticamente cuando lo termina, ¿no? Pero bueno, se puede poner la opción de que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas. Cumplido los 30 minutos, en nuestro caso, se termina el cuestionario, pero pueden enviarlo, darle, por ejemplo, 10 minutos para que lo pueda enviar después que terminó. ¿Sí? Bien. Calificación. Tenemos, supónganse que vamos a hacer 5 preguntas. Tiene que responder 4 preguntas. 4 preguntas. Y aquí viene lo de los intentos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando cargamos las preguntas? Yo puedo ponerlo sin límite o un solo intento. Y ese es el intento que puede hacer. ¿Sí? Como tiene un solo intento, este aparece con calificación más alta. No le queda otra alternativa. Fíjense que si yo pusiera 3 intentos, se habilita y puede ser con el mejor intento, que sería calificación más alta, con el primero, con el último o con el promedio. Digamos, eso se habilita de acuerdo a esto. Y si le pongo sin límite, sin límite. Esquema es cómo se presentan las preguntas al alumno. En este caso, cada pregunta aparece en una página nueva. O yo puedo decir que cada 2 preguntas, una página. ¿Cómo se van a comportar las preguntas? Y acá es donde está lo de que las respuestas se ordenan al azar. Y con retroalimentación diferida quiere decir que el mensaje de retroalimentación va a aparecer después de que contestó. Bien. Restricciones. Bien. Con respecto a esto no hay apariencia. No, esto sí va a mostrar una imagen del usuario. No hay muchas más cosas para poner en el cuestionario. O sea, el nombre, lo más importante es la temporalización, ¿sí? Porque es cuándo va a aparecer el cuestionario y cuándo se va a cerrar. Y cuál es la calificación para aprobar. Lo guardamos y ahora me va a pedir, o me va a decir que este cuestionario no tiene preguntas, ¿sí? Entonces, cuando le pongo editar cuestionario, acá me pregunta que tengo que cargar las preguntas. Agregar del banco de preguntas. Y por eso acá es importante tener ordenadas las categorías. Yo voy a elegir de primer tema todas las preguntas. Dimensionales. Sí, sí. Bien. Me muestra cómo me las va a paginar, porque yo puse
ay Dios, puse 2 preguntas por página, eso quería decir. Reordenar las preguntas al azar significa que las preguntas las va reordenando al azar cada vez. Hay algo que les quería mostrar cuando agregamos el cuestionario. ¿Ven que acá dice una pregunta aleatoria? Una pregunta aleatoria. Yo puedo elegir de una categoría. De la manera que lo elegí antes, son las 5 preguntas para todo el mundo. Pero si elijo en forma una pregunta aleatoria, de este conjunto de preguntas va a elegir una para poner. ¿Se entiende? Del conjunto de preguntas me elige una al azar. Ve que dice añadir una pregunta aleatoria. Y va agregando, y entonces según el intento y los alumnos como vayan entrando, carga una de estas preguntas para que las resuelvan. Voy a cargar una más. ¿Se entiende la diferencia? Aquí es donde está la diferencia entre cargo del banco de preguntas y todo lo que cargo, todos resuelven, o si cargo una pregunta aleatoria, le doy un conjunto de preguntas y las hace al azar entre ellas, pero de una pregunta por vez. Bien. Total de calificaciones, me lo aclara acá que tengo 5. Calificación máxima entonces va a ser 5. Y yo ya puse que aprobaba con un 4. ¿Sí? No. Lo guardo y ya está disponible para hacerlo. El cuestionario. Si vuelvo a la presentación, Paula lo va a resolver, entonces después lo corregimos. Bueno, ahí les voy a compartir yo la pantalla, así ven cómo lo vería el alumno. Bueno, estamos acá, voy a ir a la evaluación. Acá nos da todos los datos de cuándo está disponible, hasta qué hora y el tiempo que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ir a comenzar el intento. Acá dice que el cuestionario tiene un tiempo límite de 30 minutos, ¿sí? Y el tiempo empezará a contar a partir del momento en que inicie su intento. Vamos a comenzar. Y como configuró Claudia, nos aparecen 2 preguntas por página, ¿sí? La primera es cuál era la representación en octal del 83. Fíjense que cuando Claudia cargó la pregunta, el 103, que es la respuesta correcta, ella la había cargado en primera oportunidad, pero acá aparecen ordenadas al azar. Acá, esto yo puedo escribir lo que quiera. Acá es donde tengo la posibilidad de escribir el texto, que eran hasta 15 líneas, ¿sí? O de adjuntar un archivo. Puedo ir a la siguiente página y acá ya me está indicando que ya respondí la 1 y la 2, que me queda la 3, la 4 y la 5 y el tiempo restante. ¿Cuál es la representación binaria del 13? Dijimos que era 1, 1, 0. No tengo que pensar al revés. 1, 1, 0. 1, 1, 0, 1. Ahí. La mano. 35 minutos. No, ¿esto qué es en kilómetros? Bueno. Algo para responder mal. Vamos a la siguiente página. Acá me está mostrando que ya respondí la 1, la 2, la 3 y la 4.
el nacimiento del general San Martín. Sí, y ahí voy a terminar el intento. Ya acá me está diciendo que la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, todas están guardadas. Yo si quisiera puedo ir a cada una y hacer algún cambio, alguna corrección. Si me deja. Me deja. Voy a poner volver al intento. Acá sí me deja, perdón. Bien. Siguiente página. Ahora sí, vamos a terminar el intento. Y acá es donde el alumno debe enviar todo. Va a enviar estas 5 respuestas que están guardadas. Ya no hay vuelta atrás. Entonces acá me aparece ya que la 1 la respondí correcta, la 3 la respondí correcta, la 4 y la 5 están mal, y la 2 requiere la calificación del docente, porque era una respuesta que me permitía escribir hasta 15 líneas de texto o adjuntar un archivo. Entonces, sí o sí el docente va a tener que hacer la revisión e indicar a posteriori si la respuesta es correcta o no. Bien, yo acá dejo de compartir, así continúa Claudia y les muestra cómo hacemos la corrección. La evaluación. Sí, sí, por eso. Es que no compartir mi pantalla. No veo la... No te estoy viendo todavía. No me llegó. Estoy viendo lo que me mandó Paula.
¿Será que como docente? No. No, pero igual tendría que verlo. Bueno, no estaría viendo la respuesta de Paula todavía. No, puede ser porque no cumplió el tiempo todavía. Pero no, porque yo cuando los chicos me lo enviaban yo lo veía. Cuando yo tomé el parcial de la materia, yo los tenía a los alumnos desde la plataforma de videoconferencia en simultáneo mientras que yo iba viendo y iba refrescando la plataforma y yo iba viendo cómo ellos iban entregando. Clau, ahí en administración del cuestionario me parece que es. No, pero sí, entré. No, quizás como soy docente, no lo toma como un intento. Bueno, no importa. Les muestro uno de los míos, de mi cátedra. Cualquiera. ¿Sí? Acá tengo, lástima porque yo podía ver, quería mostrarles cómo quedó. Acá ustedes ven de cada pregunta, ¿sí? El alumno, ven al alumno, ven de cada pregunta lo que respondió, los que tienen el tilde verde es porque respondió bien, y los que tienen el tilde rojo es porque respondió mal. Pero, por ejemplo, yo puedo ir a revisar la respuesta. Entonces, la pregunta era esta pregunta, esta es la respuesta del alumno, aquí abajo está escrita cuál es mi respuesta correcta, ¿sí? Y, bueno, la calificación. Yo puedo corregir esta calificación, si yo quisiera, por ejemplo, y quisiera decir, no, en realidad me escribió con más precisión de lo que yo esperaba, por lo tanto, puedo volver a corregir. Bien. Vamos a mirar esta, por ejemplo. Aparece cuál era la pregunta, lo que respondió el alumno, ¿sí? Y puedo mirar la respuesta. Bien, ahora, a ver esta, por ejemplo. Aquí tengo escribir comentario o corregir la calificación. ¿Ve? Puedo abrir, me abre otra ventana. Y acá, bueno, está lo que yo le escribí al alumno. No cargué tantas respuestas llegando a tantos decimales, se considera bien la pregunta. Y más abajo, que tenía 0, yo le puse la puntuación que correspondía a la pregunta, que era 1 punto, ¿sí? Acá me da todo el historial de la pregunta. Fíjense que el alumno me mandó esta respuesta y finalizó el 5 de abril a las 19:10, y yo el 6 de abril manualmente le cambié la calificación porque estaba bien, pero no con suficiente cantidad de decimales. ¿Sí? Entonces uno puede cambiar la puntuación de la pregunta en algunos casos. Acá tengo una pregunta en este, creo. Y tengo una que requiere calificación. Aparece con que requiere calificación, ¿sí? Estas son las preguntas de tipo ensayo. Entonces,
abro la pregunta, me chequeo lo que está escrito y escribo el comentario, la calificación. Significa que le puedo escribir algo al alumno si quiero o no, y le pongo la calificación que le corresponde. Supónganse 1. Y un detalle, el botón de guardar aparece cuando maximizan la ventana. ¿Sí? Bien. Me dice cambios actualizados. ¿Sí? De la pregunta. Cierro la pregunta. Y ya tiene la calificación. Fíjense que no me apareció. Está calificado y no apareció la respuesta. Bueno, es porque hay que refrescar la pantalla. Hay que volver a cargar la ventana. Y así calificamos las preguntas que son de tipo ensayo. Abrimos la respuesta. Si los alumnos hubiesen mandado un archivo adjunto, acá aparece el archivito adjunto, abajo de la respuesta. Esto aparecería en blanco o no. Y bajamos la respuesta. Vamos a escribir comentario o calificación y le ponemos la nota que corresponde a esa pregunta. ¿Se entendió? Cerramos la pregunta. Fíjense. Acá adelante, como yo no había calificado esto, me aparece sin calificar aún. Los demás, como terminé la calificación, me suma el puntaje que obtuvieron de los 38 puntos que tenía ese ejercicio. ¿Sí? Bien. Bárbaro. A ver si me refrescó la pantalla. No me cargó esta. Bueno, ahora salgo y vuelvo a entrar y va a aparecer. Así sería la forma de calificar. Y ya les digo, aunque esté como mal, hay preguntas que podemos cambiarle la puntuación, porque por ahí puede ser una cuestión, como en este caso, una cuestión de decimales. Y la pregunta estaba bien. ¿Sí? Bueno, no tengo nada más para agregar. No sé si tienen alguna duda, quieren que repitamos algo. Igualmente hay un instructivo que les vamos a enviar por correo. Creo que ya lo enviaron hace un montón, pero bueno, lo podemos repetir. Acá Gustavo nos hace una pregunta. En ese caso tengo que cargar una más, que será la que juega con el resto como aleatoria. Claro, Gustavo, esto lo debes haber preguntado hoy cuando Claudia estaba generando el cuestionario, donde agregó las 5 preguntas de una categoría y después dijo de agregar una pregunta más, aleatoria, pero esa correspondía a otra categoría, ¿sí? Entonces, en ese caso, el cuestionario iba a quedar con 6 preguntas, las 5 originales de la categoría que puso Claudia, más otra que se va a elegir aleatoria para cada alumno de otra categoría, de la categoría que hayamos elegido. Ahora, fíjense que ahora que salí y volví a entrar, me hizo el refresh de la calificación y la pregunta que había calificado apareció con el puntaje. Es salir y volver a entrar para recargar la página. Aunque le pongamos que vuelva a recalificar, que haga el simulacro, hasta que no salimos y volvemos a entrar, no aparece la calificación. O a veces ha aparecido también inmediatamente. Pero bueno, no se preocupen. Si no aparece en el inmediato. No sé, creo que... Bueno, igualmente quedamos a disposición. Tienen nuestros correos a mano, nuestros celulares.
Cualquier duda que tengan en particular nos van escribiendo. Estaría bueno que, bueno, los que arrancan el segundo cuatrimestre que ya puedan empezar a jugar un poco, traten de hacerse del usuario y la contraseña, como para empezar a armar, a subir sus recursos, su material, a ponerle el título a los temas, a agregar los temas que necesiten, por ahí empezar a pensar en las evaluaciones, en los cuestionarios, en cómo armarlos, en empezar a cargar el banco de preguntas, que por ahí es lo que más tiempo demora, y bueno, y empezar a jugar un poco. Bueno, chicas, muchísimas gracias, como siempre, súper agradecidos de toda la onda y la disponibilidad que le ponen. La verdad que son unas genias, son re didácticas, re claras para explicar. Y bueno, obviamente, bueno, hay muchos que ya vienen trabajando. Por ahí los más nuevitos, sí, ya las materias del segundo cuatrimestre que vayan pensando en armarlas y que vayan armándolas ya, porque bueno, eso después, como decía Pau, te da un poco más de juego para ir mejorando, para ir probando cosas, cosas nuevas o para ir mejorando la propuesta que van pensando. Porque tal como viene la cosa, vamos a arrancar el segundo cuatrimestre con esta modalidad, o sea, vamos a seguir así. Por lo menos hasta septiembre está previsto que sigamos con la modalidad virtual. Así que, bueno, mil gracias, chicas. La verdad son unas genias. De nada, de nada. Gracias por todo. Bueno, cualquier duda ya sabemos, saben a quién preguntarle. A mí no. Chao, chao. Buenas noches a todos. Hasta luego, gracias. Digo, ¿quién es Yamila? Me tuviste intrigada, Anita. Bueno, una alegría verlos. Gracias, chicas. Gracias. Hasta pronto. Ah, Pau, si lo grabaste después, ¿cómo podemos hacer para Entendido. compartírselo? Sé que Mario Arosa no estuvo, que no podía conectar. Lo subo, ¿a dónde? Lo subo a YouTube y les paso el link por el grupo de profes. Genial, buenísimo. Bueno, bárbaro, Pau, gracias. Gracias, chao, chao.